Greg fue un aventurero, a pesar de todo lo que ha pasado. Llegó a la montaña detrás de su hogar con pasos firmes, caminando por la carretera de 1000 kilómetros, como si fuera un camino a un gran tesoro. Incluso cuando su hermana y yo flotamos detrás de él, llorando por nosotros en el calor estiflante de agosto, se volvió y lloró para que nos mantuviéramos. ¿Cómo fue tan animado? No lo sabía. Ni siquiera los árboles de hierba se miraban bajo el sol del mediodía, y el grano alto, normalmente tan verde, se volvió un arco amarillo cuando el verano llegó a este punto. Vamos. Lloró cuando alcanzó un lugar aparentemente arbitrario en la carretera. Lo vi de este lado. Pintó hacia el grano, un camino de pies finos, bastante visible entre las fronteras. ¿Qué viste?, gritó Samantha. Normalmente era tan calma y responsable, pero podía ver que estaba cerca de romper ese cabello caliente de Sue. No hace mucho, Greg y Samantha habían sido un trío. La pérdida de su hermano más viejo, que ya había pasado 2 años, había rompido a sus padres de una manera inusual. No era incómodo perder a los niños en mi ciudad. Sentía que cada año, el registro de clase se cortaba por al menos 2 nombres. Pero, cuando la mayoría de los padres se volvían muy protegidos, Greg había ido al otro lado. Se volvieron inocentes y morosos, no solo deteniendo del mundo, sino de sus hijos. 3 veces a la semana, Greg y Samantha vinieron a mi casa y comimos con nosotros. El resto del tiempo, Samantha cocinaba para una familia, justo mientras que ella preparaba los desayunos de Greg, y se lavaba sus ropas, y hacía cualquier cosa que un padre normalmente haría. Si hubiera sido más vieja, probablemente habría prohibido todas las expediciones de Greg. Pero, ella era joven y cansada, y cada vez que Greg salía a explorar el bosque a la frontera de la ciudad, su cara se veía tan brillante que debía haber sido imposible decir no. Hoy, nos empujaron a ver algo que había encontrado, algo que él afirmó que era increíble. «Tienes que verlo por ti mismo», le dijo cuando nos encontramos con él. Samantha y yo estábamos sin aire, pero Greg estaba prácticamente saltando en el lugar con emoción. «Necesito un descanso. Me aburrí». «Una buena idea, Steven». Samantha respondió entre exhalaciones pesadas. «Vamos a disfrutar de la vista». Nos volvimos a la casa. A nuestra izquierda, había el bosque. A nuestra derecha, el espacio abierto. Y debajo de nosotros, construido en la parte deslizante de la montaña, era nuestra ciudad de hogar. Al mirarlo desde tan lejos, parecía pleno y pequeño y normal. Pero, en el corno de sus ojos, flotando desde los espacios entre los árboles del bosque, pudimos ver la toalla roja. Cientos, tal vez miles de hilos, flotaban sobre el aire abierto bajo la escalera que acabamos de subir y entraron a la ciudad a los pies de abajo, donde se formó un complejo y un web eternamente cambiante. Cada hilo tenía pequeñas campanas de oro atascadas a cada metro, y pensabas que con un hilo estiraba tan lejos, entre tantos puntos distantes, que cada gusto de viento crearía un coro de sonido. Pero estaban silentos. Y permanecerían así, a menos que alguien fuera sucio suficiente para tocar uno de los hilos. «Es, en realidad un poco hermoso», Samantha murmuró calmamente. Y me encontré de acuerdo. «¿Has checado hilos en esta ruta?», le preguntó el hermano. «Lo he checado ayer», lloró, volviéndose al camino como un perro, estirándose en una espalda. «No está lejos. Está justo ahí». «El hilo podría haberse movido desde entonces», dijo ella. «No me gusta esto. No creo que deberíamos hacer esto. Es peligroso. Piensa en la regla de oro». «Ya sé la regla de oro», gritó Greg de repente. «No toques el hilo». Greg gritaba la frase de nuevo y de nuevo hasta que su cara se volvió roja. ¿Ha ayudado a Jonathan?, finalmente gritó, ya que había perdido la energía. No, él era el más cuidadoso de todos, y todavía lo tiene, así que, ¿qué tiene que ver? El grito de Samantha era tan fuerte que detuvo la tantruma de Greg en sus carreras. Por un segundo, su mano se movió,
y pensé que iba a golpear a un hermano más joven. Pero solo se movían un poco. Bien, dijo ella, tan tímida como cualquier maestra de cabeza. Ya está. Nos vamos de vuelta. Steven. Lo siento, Greg. Tuve que arruinar esto por ser un idiota. La cara de Greg se rompió en desesperación. No, 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 no. Tienes que creerme. Tienes que verlo. Samantha tomó un respiro profundo y bajó a nivel de Greg. ¿Sabes qué es realmente la regla más importante? No toques el hilo. Sollozó Greg. No. Samantha se acercó. La regla más importante, la que uno día apreciará, es la más difícil de todas. Es la que dice que nunca ayudas a alguien que toque el hilo. Lo sé. Se acercó entre sus respiraciones. No lo hagas. Lo sé, lo hagas, pero no sabes lo que significa. Lo que realmente significa es dejar a alguien que amas detrás, incluso si gritan, incluso si lloran, incluso cuando viene a tomarlos. Vas, corres, si puedes, y no miras atrás. ¿Puedes hacerlo por mí, Greg? Si estaba ahí, llorando por ti para ayudarme, ¿podría simplemente correr? Yo, no lo sé. Si tuviera que hacer eso, creo que me mataría. Mi corazón nunca estaría a salvo de nuevo. ¿Quieres dejarme para muerto si algo no va bien? Greg abrió su cabeza para señalar que no. Eso es por lo que deberíamos volver, continuó Samantha. Es demasiado arriesgado. Estás demasiado emocionada. ¿Sabes lo que me haría si salieras por uno? ¿Lo sabes? Samantha apagó y limpió los ojos con una cinta de cardigan. Vamos a casa. Eso es lo final. Ella se dirigió hacia mí y se fue a hablar. Pero en los pocos segundos que regresó a Greg, su cara se crujió y toda su raíz regresó. Pensé que iba a apuntar y empezar a golpear. Pero hizo algo mucho peor. Corrió hacia el alto bosque. Samantha no tenía ni tiempo para girarse y llamar a su nombre antes de que viera el bosque distorsionado y escuche un ruido fuerte seguido por un toque y el sonido de una campana. El sonido donde sea hubiera sido perfectamente ubicado para atraparlo. Hubo unos segundos agonizantes antes de que Greg empezara a llorar. Pude oír desde su voz que mi amigo se había dañado, pero ni Samantha ni yo nos movimos. La campana continuaba a sonar. No paraba. Era un sonido innatural y uno a uno el rojo en la distancia comenzó a sonar con simpatía y 1.000.000 de otras campanas se unieron. El sonido llovía no solo la montaña sino la ciudad debajo de nosotros y sabía que ya mi familia estaría asustada de encontrarme y saber que estaba a salvo. Quisiera volver a ellos para escapar de la alarma que se apagó, no solo mis pensamientos sino el aire alrededor de mí, como miles y miles de web llorando con anticipación. Pero antes de que pudiera volver, Greg apareció fuera del bosque y nos miró. Estaba a pesar de todo silencioso. Debe haber sido una sorpresa. Debería haber parecido que estaba sorprendido de encontrar varios metros de pluma normal fusionada con la piel en buceo sin sangre, solo sangre quemada lentamente volando, como si él también estuviera sorprendido de encontrar sus propias fronteras violadas y ahora estaba teniendo una reacción desesperada. Rápido. Invader. Cállalo. Pero esto no era micrófono ni alergia. Varias estrellas de la pluma se fusionaron en el cabello y la cara y los brazos, y en lugares como los ojos y los oídos incluso se empujaron a la carne totalmente y se fusionaron en el otro lado. Con un grito firme fue lentamente pero seguramente empezando a llevarlo de vuelta a los bosques. Esa fuerza solo se aumentaba con cada segundo hasta que simplemente no resistía. Pero Greg luchó. Puso contra ellos y se agarró hacia nosotros agarrando una mano cerrada con hielo. Samantha no se movió, pero ella levantó una mano como si para abrazarlo. El sonido de mí llorando y cayendo hacia atrás lo dejó a un hermano que finalmente empezó a llorar y a soñar. Ella me fijó con ojos llorosos y en ese momento vi el desespero de Samantha antes de que se volviera de un hermano llorando y se volviera, agarró mi mano y corrió. Greg seguía.
Ninguno de nosotros sabía en detalle lo que sucedió cuando el sonido te agarró, pero como Greg continuó a caer tras nosotros, sus lloros y solicitudes se volvían cada vez más furiosos. En la oscuridad me encontré deseando que se acelerara y se acabara. Me sentí en la muerte y creo que su mente se agarró profundo. Dios nos odió en esos momentos. Estoy seguro de eso. Él estaba asustado y doliente y las únicas personas cercanas a él lo abandonaron. Nos dijo que iríamos al infierno. Nos dijo que merecíamos morir. Nos dijo mucho. Sin parar hasta la mitad de la montaña cuando finalmente se cayó. No quería ni quería y vi a él levantarse con sus manos en grasa embotada en la piel sangrienta de su cabello y me miró con odio. Trató de agarrar las espadas embotadas en sus brazos, pero sus manos se unieron inmediatamente a la espada y solo lo dejó demasiado atascado para resistir más. La espada se agarró más fuerte y se cayó hacia atrás y con los pies se agarró lentamente fuera de vista. Estaba tan asustado de lo que había visto que me asusté y mi visión se desvaneció. Mis pies se desvanecieron y Samantha con poca velocidad me agarró y me llevó el resto del camino. Cuando llegamos a la ciudad mis padres nos esperaban. Me agarraron tan fuerte que me herieron mis pequeños brazos, pero yo no me importaba. Me agarré en los brazos de mi madre y solo pagué un momento de atención a la frágil y histérica Samantha, cuyos propios padres no estaban en ningún lugar a ser vistos. No puedo creer que lo hayan comprado. No puedo creer que lo hayan vendido. Respondí cuando el helicóptero se cruzó por la ciudad de abajo. Desde este alto se parecían a algo rojo y sangriento. La silueta de un extraño helico atascado en un río artificial. La ciudad, un bosque de miniaturas que creció de la montaña como un árbol, fue claramente abandonada. Nunca había sido bien cuidado, ni siquiera cuando vivíamos allí, pero durante los últimos años había empezado a parecer apocalíptico. ¿El gobierno te contó más sobre lo que encontraron?, preguntó Samantha. Me miré hacia la mujer a mi lado. Se veía más vieja que su edad, pero aún quedaba un fantasma de la niña joven que me salvó la vida, y si me miré aún más, una señal de resemblancia a su hermano. ¿Le duele mirar en el espejo?, pregunté. ¿Esa resemblancia es una cosa? Había tantos fantasmas alrededor de ella, no solo Grex. 2 hermanos, 2 padres, nadie estaba allí para observar la abducción de los 2, pero su desaparición no era un misterio. ¿Cómo podía ser? La gente no se fue perdiendo en mi ciudad. Todos sabían lo que significaba si alguien falló a comprar al desayuno o estaba en un desastre en el trabajo o en la iglesia. Significaba que se habían quedado sin cuidado. Significaba que tomaron el acelerador y no se volvió de ese error. Aunque en el caso de los padres de Samantha no era claro si lo hicieron por accidente. No encontraron nada, dije. Nada concreto de todos modos. Creo que les frustró este problema insoluble. Quizás esperaban que le daría suficiente dinero para resolverlo y que un billonario gastara su dinero y dejara su presupuesto solo. Dios sabe, es lo que la mayoría de la gente piensa cuando encuentran que tengo dinero. Un silencio extraño se acercó entre nosotros. Gracias, dijo Samantha una vez que había llegado a la hora suficiente. Sé que debes tener mucha gente pidiendo por la charita. No te preocupes. Le respondí cortándola. No lo quería. Es lo menos que podía hacer. Él también era mi amigo. Es solo si ese video es real. Ella estaba refiriendo a la evidencia que el gobierno había hecho. Un video corto tomado por un dron aéreo corriendo por los árboles no duró más de 5 segundos, cubriendo 100 metros antes de que la máquina fallara. Pero por primera vez en mí o la vida de Samantha finalmente tuvimos un vistazo a los árboles prohibidos que eran la fuente de los sonidos rojos. 5 segundos de nada. 5 segundos de árboles blancos y hojas de otoño. Y un video. Un solo video. Un video que fue enviado a Samantha por un investigador anónimo. Un video que le provocó llamarme y recargar todo ese culo. Podría haber sido enojado en encontrar esta esposa a la que mi hijo había vuelto exigiendo que gastara millones en algo. Pero no lo fue. Ella me envió el video y de inmediato sabía qué quería y por qué.
6 meses más tarde y he conseguido acusar a los oficiales de permitirme comprar los restos desnudados y vacíos de mi ciudad. El video era de Gray. Una sombra blanca reconocible solo por el diseño distinto y la coloración de sus ropas. Detalles quemados en ambos misilas recuerdas de Samantha. Detalles que ninguno de nosotros podía olvidar. No podías ver su cara. Pero no tuvimos que. Sabíamos que era el de todos modos. La expresión de Samantha se volvió triste cuando los ojos caían a la ventana con una ciudad pasada directamente debajo de nosotros. Estábamos acelerando cuando el chopper se aproximó al punto de lanzamiento. Le informé al piloto que la situación era fluida y que tendría que mantener un ojo por un lugar libre de sombras. Un vistazo en la dirección que estaba tomando me dijo que iba directamente hacia la iglesia. ¿Sabías que era en el final? Le pregunté. Ojos todavía en la ciudad. Incluso desde este alto podíamos ver miles de sombras caer desde edificio a edificio, ventana a ventana, a través de autos abandonados y alrededor de puestos de teléfonos, un suelo de red brillante. Mi padre llamó unas semanas antes de que desapareciera. Le respondí. Cada par de meses llamaba y pasaba por la lista. Cada vez era más pequeño. Al final era solo una persona. Le pregunté si había sido un buen mes. Si la gente había sido más cuidadosa. Me dijo que no había suficiente gente para desaparecer. Al final era el último. Muy obstinado y refusó moverse. Por debajo la iglesia corrió a la vista. En los meses desde que la ciudad se había vaciado, la una vez impecable semilla se había dejado crecer en el frío y en el calor de otoño. Me pregunté qué podría esconder en el frío. Así que me apunté y recibí la atención del piloto. Radio a los chicos en el suelo y díganles que no pasen por el hielo. Le grité. Él solía mantenerlo corto por una razón. El piloto me dio un pulgar antes de hablar en su micrófono y se quedó en el borde del viejo jardín. 3 personas se miraron y gritaron para recibir nuestra atención. Cuando yo pagué para que la expedición entre a la ciudad y mapa sus contenidos, hubo 4. 2 científicos y 2 exsoldados que contrataron seguridad. No me sorprendió mirando abajo que nos perdíamos a uno de los científicos. Es peor que antes. El científico de la expedición Dr. Wagner me miró con curiosidad mientras recogíamos cuidadosamente la calle principal. No era inusual que una de las calles tuviera un par de escondidos cerca de ella. Pero el aire es prácticamente rojo con el material. Quizás se ha convertido en frustrado por la falta de comida. Respondió. ¿Crees que la comida la come? Le pregunté. Y ella gritó. Parece posible. Le agregué mientras estudiaba una ventana de una tienda cercana. Una pequeña boticua que vendía ropa. La clase que las mujeres usaban para la iglesia. Recuerdo esperar afuera mientras mi madre se acercaba dentro, por lo que se sintió como horas sin fin. A veces crecía impaciente y quería ir adentro también. Pero algo sobre el maniquí en la ventana me asustó. Sin cara, sin aspectos, limpios plásticos duros. ¿Qué era la falta de ojos que me hizo convencer que estaba mirando directamente a mí? Solo había empeorado con la edad. Su cabeza una caja roja de pintura. Bejo y blanco. Un color de gris metálico debe de ser inteligente, sentiente, si no sapiente, dijo Wagner cuando me abandoné del dolor inesperado. El científico era una pequeña mujer en la década de los 40. Normalmente bastante valiente y gracioso. Pero 24 horas en esta ciudad ya había herido. Sabía atar los objetos que Mac, el Dr. Mignola, tocaba regularmente. Me asusté que el recuerdo de las pérdidas de la expedición no era simplemente inteligente. Le dije que era vindictivo. Le dije qué sucede si dañas el hilo. Ella se acercó. Un hombre encendió un montón de sonidos en su jardín. Le dije que usara una caja de pintura y su llave. Se levantó el próximo día para encontrar un sonido golpeado directamente a través de su pecho y atascado a una espalda del otro lado. El científico se asustó de la idea.
pero me dejé la parte donde el hombre estaba en su suelo por 2 días antes de que finalmente se hubiera enloquecido por el hilo que se estaba corriendo a través de su corazón. Había oído de algunos jóvenes que al final se estiró como un animal en una caja de pintura y en un raro retraso el hilo no lo tomó. Dejó su cuerpo ahí atascado en una pieza de hilo y el doctor tuvo que venir con un par de agricultores y lo cortaron. Pero aún así el hilo quedó fijado y atascado para que su familia no pudiera quitarle nada que le tocara, ni las hojas, ni la matriz, ni incluso el medio hincho de sangre a la que el hilo se atascaba. El olor de la infección infundió la casa, me dijeron, y en los días calientes incluso llegaba a las calles. Debe de haber estado el infierno viviendo aquí. ¿Por qué quedaría nadie? La mayoría no. Solo todos de mi edad se fueron a la ciudad cuando se llegaron a la edad suficiente. La ciudad se fue de 5.000 a un par de cientos en solo un par de décadas, respondí. Cuando mi padre era un niño hubo tal vez 2 o 3 infartos al mismo tiempo, poco suficientes para que si te atascabas otros te cortaran sin demasiado riesgo para ellos mismos. Dolor como la mente del infierno, pero sobrevivible. A la vez se volvió muy mal. Algunas personas eran demasiado viejas o obstinadas. Además, supongo que algunas quedaron en la esperanza de que los que habían sido capturados volverían. Mi padre definitivamente estaba en ese campamento. Al menos tú saliste, Wagner dijo. Si hubieras quedado hubieras sido capturado ya o probablemente has ido a la locura de la soledad. Entendí sus palabras pero no las sentí. Las personas que nacieron en esto nunca eran realmente normales. No podía ir al baño sin chequear la puerta 5 veces cada camino. El sueño era corto pero adecuado, ya que eso siempre era cuando eras más vulnerable. De lo que entendí, la mayoría de las personas que se iban de la ciudad no se sentían tan bien. Supongo que me aburrí y seguimos pasándonos lentamente los huesos rojos que se rompían con emoción mientras nuestros pies se pasaban. Llegamos tal vez a la mitad de la calle antes de que Wagner se cayera y dejó el primer de los huesos rojos. Bájalo. Bajó su baño sin abrir los ojos. Una mujer había caído de tal manera que su caja había tomado el golpe, pero ya que otros huesos rojos empezaron a romper la fabricación. Se atraccionaron a uno a otro de alguna manera. Nunca los viste moverse. Solo aparecieron cuando no te mirabas, casi como si siempre estuvieran ahí. Pero una persona rápida podía derrotarlos. Jesús. Lloré. Apágalo. Wagner se acercó a mí mientras aparecieron 2 veces más de los huesos rojos atrapados en un baño. Lentamente empezaron a constrictarse y a meterse a través del material buscando la carne de su propietario mientras todavía lo agarraban más lejos en el web para que más huesos pudieran captarlo. Lentamente pero seguramente el baño se agarró a la oscuridad de una avenida cercana. Eso fue cerca, el científico dijo una vez que el baño fuera de vista. No me preocupé en chastisarlo. Nadie podía realmente acostumbrarse a este tipo de lugar. Tuviste que vivir con él por años antes de que las lecciones que te enseñaron se caerán. Solo ofrecí tomar un breve descanso compartiendo lo poco comida que tuve antes de que el par de nosotros continúe. Al menos era un poco más cuidadoso en el futuro. Nada más podía pedir. El viaje se agarró durante horas con nuestro ritmo tan lento. Usamos el tiempo para documentar lo que vimos. El estado de la ciudad, los edificios, la tienda que golpeaba el vidrio sin romperlo mezclando perfectamente con el agua, roca, metal y plástico, donde una parte encontró estructuras mientras la otra salió hacia el horizonte inevitablemente desapareciendo en la oscuridad debajo del canopio. Desde allí nadie sabía dónde iba. Solo que desaparecer en los bosques significaba que nunca regresaste. Mientras tanto el silencio se cayó en nosotros. No estaba acostumbrado a ello. Ciertamente no aquí, de todos los lugares. Lo que una vez era mi hogar. Pero aparte de nosotros caminando y hablando no había nada para romper el silencio, y incluso entonces nuestras palabras se sienten intrusivas y peligrosas. Como si pudiéramos captar la atención de algo flotando justo fuera de la vista. Quizás allí, detrás de las ventanas, apareciera en nosotros. Antiguo, negro y gris.
Los habitantes más allá escondidos como islas en el fog. El único toque de color, el toque rojo que encendió los espacios dentro de esos ruidosos habitantes. Tiendas de hardware, florestas, tiendas de recortes, apartamentos una vez ocupados por personas que dejaron a nadie para reclamar sus cosas. Así que ahora toastes, televisores, hornos, refrigeradores y todo tipo de objetos personales se acercaban y no recogían duro porque no había nadie para secar piel y crear algo. Me sentí observado por esas ventanas. Lentamente pero cegaramente mi paranoia se espantó como un niño en una casa asombrada convencido de que algo estaba esperando para salir. Wagner habló conmigo en lugares y yo solo la ignoré y la abandoné en silencio por miedo de que algo iba a pasar. En un punto ella tenía que agarrarme para que me atentaran. ¿Escuchas eso?, preguntó. Sus ojos se abrieron con miedo y me di cuenta que por primera vez no era solo yo el que sentía la presión. Escuché. Allí estaba. Un sonido de una campana. Pero a pesar de los que había escuchado cuando se tocó un sonido, esto era sencillo, divertido, singular, una sola campana, una sola pieza de hueso en algún lugar que se jugaba como un perro golpeando un juguete. ¿Qué diablos?, explicó. Claramente más preocupado por esto que por Wagner. Las campanas no sonaban solas. Lo sabía. Todos en la ciudad lo sabían. Siempre gritaron en unísono. Tan rápido como llegó se detuvo. Pero investigamos de todos modos, llevados por la ley a la puerta de una tienda. Yo fui primero. Wagner, lejos de mí. Cuando vio a la figura estando allí se asustó. Pero cualquier ruido que yo quisiera hacer estaba atrapado en mi garganta. Al principio asumí que era otra persona. Pero su posición no podía haber sido alcanzada por nadie con un pulso. Era un maniquí. El maniquí. El que había estudiado en el otro lado de la calle. Incluso tenía las mismas ropas. Había sido golpeado por los ruidos en miles de lugares. La cabeza, el cuello, el punto y los pies. Tanto que parecía una marioneta. E incluso cuando la comparación salió a mi cabeza se volvió para enfrentarnos. Una rotación espesa alcanzada por el toque de la tienda. Con más movimiento se alcanzó y agarró la caja de Wagner. De repente sin daño. Incluso un poco asustado. Debería. Wagner casi se alcanzó. Joder, no. Lloré mientras agarraba un brazo. Nunca había visto algo así. Pero caray. Si no parece una trampa, no sé qué hace. No. Tenemos que irnos. Tenemos que encontrar a los demás y continuar con esta expedición. No más notas. Radio a los demás. Le dije mientras miraba en la calle vacía observando señales de más movimiento detrás de todo ese árbol duro y sin vida. Es hora de ir a los bosques. Samantha y yo estábamos en la cruz de la misma montaña donde Greg había caído hace 20 años. Solo ahora el aire estaba más caliente y el árbol más verde y muchas pájaras se miraban en los árboles. Se parecía que sin ningún desastre hemos sido llevados a la carretera a la que había salido hace años. Esto es definitivamente lo que el satélite ha captado. Le pregunté mientras Samantha apretaba ansiosamente su dedo. Esta es la ruta. Wagner respondió. ¿Por qué? ¿Hay algo malo con esto? Es solo que los escáneres de infrarrojo y elevación lo hicieron claro. Si queremos entrar en el bosque, esto es nuestra mejor opción. No. Si estás seguro, le dije mientras apretaba brevemente la espalda de un niño hacia el largo árbol. Solo podía esperar que Samantha no lo hubiera notado. Vamos. Uno de los soldados dijo mientras tomaba el punto, tenemos que irnos. O nos arriesgaremos en la oscuridad. Los bosques eran sorprendentemente libres de escáneres, pero durante el último siglo la gente de la ciudad lo trataba como tierra maldita y parecía que así era la naturaleza. No hay carreteras ni caminos, ningún signo de intervención por humanos o animales. Nada se atreve a encargarse en estos árboles para arriesgar su gripe en la tierra.
¿Se crecieron entre sí como personas y a veces carenciando sobre la tierra realmente que decía uno de los libradores? Honestamente no se me dijo e incluso ambos, Samantha y yo, hemos sido sorprendidos por el hecho de que ninguno de nosotros había hablado desde que lo notamos. Nadie se fue a los bosques, dijo Samantha, mientras que el mismo hombre la ayudó a caminar por un río particularmente espeso. Ni siquiera era una cuestión de ser prohibido. Fue solo que, si entraste, nunca volverías.